Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por la lectura que hemos tenido esta mañana. Hoy continuamos en este culto de adoración con nuestro tema que hemos tomado hace unas semanas ya acerca del Sermón del Monte. Hoy nos toca el capítulo 5, versículo 17 al 20, donde en muchas de sus Biblias seguro está bajo el título La justicia que hace falta. Y la verdad, para muchas personas, para muchos creyentes, este texto acerca de lo que hemos escuchado leer, para muchos ha sido algunas veces controversial, porque piensan que Jesús ha venido para deshacer esas leyes del Antiguo Testamento. Otros dicen, no, ya estamos en el Nuevo Testamento, son otras cosas. ¿Qué es lo que realmente está enseñando la palabra? Esta mañana vamos a hablar, vamos a compartir sobre este tema. Primeramente vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga, que Él nos guíe, que Él nos ayude, que Él nos instruya. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te adoramos. Sin ti nada podemos hacer. Señor, toda capacidad, todo conocimiento queremos ponerlo a tus pies. Y seas tú, Señor, en tu soberana voluntad y a través de tu Espíritu Santo, instruyéndonos con tu palabra y enseñándonos y guiándonos a lo que tú quieres, Señor, que nosotros como hijos tuyos, ciudadanos del reino, aprendamos, Señor. Gracias por este tiempo de abrir una vez más tu palabra. Con tu bendición y bajo tu dirección, Señor, tenemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acabamos de leer este capítulo 5, versículo 17, y aquí como que hay un cambio repentino de todo lo que había estado mencionando el Señor a través del Sermón del Monte. En los primeros 12 versículos habíamos estado aprendiendo acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados todos aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y el Señor Jesús está hablando acerca de aquellas características del corazón del ciudadano del reino. Y luego en los versos 13 al 16 estábamos viendo la responsabilidad del ciudadano del reino. Y esa responsabilidad lo dice el versículo 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Ese es un desafío. La sal es para preservar, la sal es para conservar, para impedir que la corrupción, que las malas costumbres puedan seguir avanzando. Somos la sal, somos la luz en el mundo que nos rodea a nosotros. Cuando la palabra dice somos del mundo, no necesariamente tenemos que ir a otros lugares del mundo para ser la sal y la luz, sino en el mundo en donde vivimos, en nuestro barrio, en nuestra oficina, en nuestra localidad. Ese es nuestro mundo, nuestro desenvolvimiento. Allí nosotros debemos ser esos agentes que el Señor está desafiándonos a hacernos como ciudadanos del reino. Pero en este versículo 17, Jesús toma una enseñanza, vamos a decir entre comillas, un poco diferente para dirigirse a sus discípulos, y específicamente para dirigirse a esos discípulos en lo que ellos están pensando. Ya ha hablado acerca de la característica interna, ya ha hablado acerca de la responsabilidad externa. Ahora Jesús va a apuntar a qué cosa están pensando sus discípulos. Es por eso que Jesús comienza justamente esta parte en el versículo 17, dice allí el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley. En este versículo 17 Jesús hace un énfasis en ese, no piensen que he venido para poner fin a la ley, a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirla. No piensen, es importante para Jesús lo que sus discípulos están pensando, lo que sus discípulos están creyendo aún en sus mentes acerca de la responsabilidad, su deber, pero a la vez también de su maestro. ¿Quién es su maestro? Lo particular que es su maestro y el propósito para el cual ha venido Jesús. Jesús habla acerca de cumplir la ley.
Y su propósito de Él, de venir a este mundo, es, dice la palabra, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Jesús es el cumplimiento de la ley. La persona de Jesús es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado acerca de la persona de Jesús. Y Él, como cumplidor de la ley, en su persona se estaba cumpliendo todo aquello que se había expresado al pueblo judío, al pueblo de Dios antiguamente. Por eso a Jesús le interesa qué es lo que piensan sus hijos respecto de ese cumplimiento de la ley que solamente lo llevamos muchas veces al campo literal, de cumplir las ordenanzas, de cumplir lo que Dios le dio al pueblo de Israel antiguamente. Algunos dicen, ya no es para nosotros, ahora es diferente. Y nos enfocamos en ello. Pero Jesús se está refiriendo de que Él es el cumplimiento total, verdadero de la ley de Dios. Por tanto, cuando Jesús habla de cumplir la ley y los profetas, se está refiriendo a cumplir todas las demandas del Antiguo Testamento. No de manera literal, una vez más lo menciono, sino en el propósito para el cual fue escrito y dado, en el espíritu, podríamos decirlo, para el cual fue dado y su cumplimiento en la persona de Jesús. Si bien es cierto, Dios le entregó leyes, ¿no es cierto?, a Moisés. Dios le entregó aquello que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Esto es cierto, esto fue allí en el monte Sinaí, después de todo un tiempo especial de Moisés con el Señor. Pero no fueron los únicos mandamientos que él recibió. También ha recibido otras instrucciones en otros determinados momentos, una serie de leyes respecto a los sacerdotes, una serie de leyes respecto al diario vivir, a las cosas cotidianas, vamos a llamarlo así, leyes civiles, pero también otro grupo de leyes que están enfocadas a los principios morales, a los principios de conservar la moralidad dentro del pueblo de Israel. En total, estas leyes que el pueblo de Israel tenía eran más o menos 613 leyes. De las 613 leyes, 248 son de manera positiva, vamos a llamarlas así. Cosas que debían hacer, responsabilidades del pueblo de Israel que tenía que hacer, 248. Y 365 eran cosas que no debían hacer. En otras palabras, vamos a decir cosas negativas, cosas que no deberían hacer por ninguna manera. Como por ejemplo, una de las cosas para el pueblo judío era no comer animales inmundos. El martes estuvimos hablando de los cuervos, ¿no? El cuervo era un ave también inmunda, considerada para el judío, que no se podía comer. Pero esto fue dado para ellos. Estos eran mandamientos de no hacer, porque se contaminaba. El concepto era que se contaminaba su cuerpo. Pero todavía no había venido el cumplimiento del tiempo en Jesucristo para que no todo lo que entra se contamina, sino lo que sale del corazón, dijo Jesús. Por eso hay mandatos que han sido dados al pueblo de Israel, positivos, vamos a llamarle así, cosas que deben hacer y cosas que no deben hacer. Pero estas leyes forman parte de los principios y de las normas que regían la vida de los judíos, del pueblo judío del Antiguo Testamento. Pero no todas estas leyes son aplicables hoy en día a nosotros en este tiempo. No todas son aplicables. Hay varias sí que son vigentes y aplicables para nosotros. Por ejemplo, una ley que no podría ser aplicable con nosotros en este tiempo. Usted de repente está pensando, ¿qué cosa estoy escuchando? Sí, hay leyes que habían en el pueblo judío que hoy en día estoy seguro que usted al escucharlo va a decir, claro, eso no se puede aplicar hoy. Deuteronomio capítulo 21. Búsquelo por favor, si no en la pantalla también va a salir. Deuteronomio 21 del 18 en adelante dice, a ver si usted me dice con toda honestidad si es parte esto de su diario vivir. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre,
y habiéndole castigado, no les obedeciere. ¿Hay alguno que tiene hijo desobediente? En Chiclayo todos tenemos hijos obedientes, ¿verdad? Dice el texto, entonces tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Fíjese la característica de ese hijo, parece que estaban en pandemia, es glotón y algunos son borrachos. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esa es una de las leyes que regían al pueblo judío. ¿Usted cree que esa es una ley aplicable hoy en día? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque esa ley tenía un propósito con el pueblo judío nada más. Entre ellos querían erradicar de alguna manera la desobediencia, la maldad, para que otros no se contaminen. Cual dicho nosotros tenemos, una manzana podrida afecta a las demás, ¿verdad? Este casi era el concepto de este tiempo. Pero esa es una ley que forma de las 613 leyes del Antiguo Testamento que no son aplicables para nosotros. Hay otra ley que de repente algunos pueden abrir los ojos, pero algunos de nuestros hermanitos de otras denominaciones suelen poner este énfasis. Dice Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Fíjese, ¿usted cree que esto es aplicable hoy en día? Ahora, si nuestros hermanitos que ponen énfasis en esto, no, ¿por qué te vistes con ropa de varón? Literalmente, si queremos cumplirlo, tendríamos que vestirnos con las ropas del Antiguo Testamento. Y las ropas del Antiguo Testamento eran de lino o de lana. Y hay otra ley que dice que no mezclarás el lino y la lana. Tiene que ser de una sola, de un solo material. Pero eso no es aplicable hoy en día. No es aplicable. Usted lo ve. Esa es una ley dada a ellos. Pero hay hermanitos que piensan ser más espirituales porque cumplen al pie de la letra algunas cosas que les conviene. Y con todo respeto lo digo. Con todo respeto lo digo. Esa es una ley que no se puede aplicar. Pero a la vez también debemos reflexionar, hermanos, que no podemos tampoco vestirnos de cualquier manera. No porque eso ya era para el Antiguo Testamento, ya ahora vistámonos de cualquier manera. No, cuidado. El apóstol también va a decir, el apóstol Pedro, que nuestra vestidura, nuestros vestidos, debemos hacerlo decorosamente, no extravagantemente, ni estrafalariamente, ni indecentemente, hermanos. Hoy en día hay todo tipo de ropa que simplemente insinúa o despierta los pensamientos en la otra persona. No está para cubrir su cuerpo, sino simplemente para exhibir su cuerpo. Y allí está lo que apunta el Señor Jesús, el espíritu de la ley, el propósito para el cual fue. Tengamos cuidado, aún con nuestra manera de vestir. Cuidado, hermanos. Hagámoslo todo para el Señor, para el Señor. Estas leyes formaban parte de los principios de este pueblo de Israel, que regían la vida de ellos, pero hoy en día no están para nosotros necesariamente activos, vigentes. Eso no significa que estamos obligados a desobedecer todo el Antiguo Testamento. No estoy diciendo eso, hermanos. No estoy diciendo eso. Sino que no podemos coger parcialmente algo y decir que tenemos que ser así tajantes y después con otra cosa no. Sino que tenemos que entender el contexto y el espíritu para el cual fue dado esas leyes. Por ejemplo,
las leyes que habían recibido, esas 613 leyes, tenían, voy a agruparlo en tres grandes bloques. Por ejemplo, un grupo de leyes era dirigida las leyes sacerdotales. Estas leyes sacerdotales estaban orientadas a legislar la adoración, a contribuir en que el ciudadano judío pueda adorar al único Dios, a Jehová, a Yahweh, al bendito sea Dios de los ejércitos. Y había toda una serie de ceremonias, sacrificios, holocaustos que el pueblo debería cumplir como parte de su acto de adoración a Dios, como también parte de su acto de expiación por su condición de pecador. En estos tiempos, esas leyes sacerdotales ya no son aplicables, porque ya no más podemos ofrecer sacrificios de animales, ya no más estamos obligados a presentar el animal más gordo por expiación de nuestros pecados. No. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el Cordero perfecto de Dios, que se entregó en sacrificio vivo por nuestros pecados. Y ya no necesitamos más sacrificio. Hebreos capítulo 9. Usted lee Hebreos capítulo 9, allí está el sacrificio perfecto de Dios en la persona de Jesús. Esas leyes con ese énfasis sacerdotal no son aplicables hoy porque Jesús es el gran sumo sacerdote, es la suma expiación, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac y Dios le proveyó el cordero para sacrificio. Y es allí donde dice Jehová Jireh, Jehová se proveerá de un sacrificio para que no muera. Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el cordero que ha provisto Dios para limpiarnos todos nuestros pecados. Esas eran las leyes con énfasis sacerdotal. Hay otro grupo de leyes que tenían énfasis más civiles, vamos a decir así. En estas leyes civiles hablan acerca de la relación entre seres humanos, que algunos, por supuesto, deben aplicarse, probablemente son aplicables para nuestras vidas. Si bien es cierto, nos dejan gran enseñanza estas leyes, pero difícilmente la mayoría de ellas podría aplicarse a nuestras vidas, ya que fueron dadas a un pueblo que vivió hace muchos años en el desierto y a la vez en pos de esa tierra que Dios les había prometido. Era un gobierno teocrático. Hoy en día nosotros nos regimos por otras leyes civiles, pero en sí el espíritu, el concepto, lo profundo de esas leyes, muchas de ellas son aplicables. Algunas de esas leyes, le voy a mencionar alguna. Deuteronomio 22 dice así, por ejemplo, una de esas leyes de este tiempo, esas leyes civiles. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, no dice que tu hermano es un buey, perdonen, Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o sea, un animalito que tenga tu hermano, o cordero, porque en ese tiempo obviamente se usaba el campo para arar, se criaba todo tipo de animales. Y aquí está diciendo, si tú ves que se ha extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Esa es una ley civil. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. En otras palabras, tú lo alimentarás y lo seguirás manteniendo hasta que tu hermano se dé cuenta que se le ha perdido, lo busque y tú le dices, aquí yo lo encontré, si es tuyo, llévatelo adelante, sin cobrarle nada. Así harás con su asno, harás también con su vestido, lo mismo harás con todas sus cosas de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Esta es una de las leyes que ya no están para nosotros. En primer lugar, ninguno de nosotros tenemos bueyes, ¿no?
Si hay algún animalito que tenemos en casa, de repente son ratones, pulga, qué sé yo, ¿no? Perritos, pero no de este tipo de animales. Por eso esto ya no es aplicable, pero en sí, el contenido, el valor moral de esto, claro que es aplicable. Claro que es aplicable. Literalmente quizás no, pero en sí el espíritu, el sentido que tiene esto, sí es aplicable. Por ejemplo, hermano, usted se encuentra un celular en algún lugar donde usted está, en algún restaurante, alguien se olvidó un celular, en algún carro, en algún auto, a alguien se le cayó su celular. ¿Qué es lo primero que hacemos normalmente? La gente de a pie, común y corriente, ¿qué es lo primero que hace? Agarra y apaga el celular. ¿No es cierto? Apaga el celular y ya la persona no tiene posibilidad ni de llamar. Esta ley es aplicable hoy en día en ese concepto, en ese espíritu. No hagamos eso. No hagamos eso. Si usted encontró algo que no es suyo, trate de ubicar a la persona que probablemente se le perdió aquello. Eso es el concepto que está diciendo Jesús. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla en el espíritu, en el concepto de lo que debe ser. Esas eran unas leyes civiles que tenía el pueblo de Israel, pero también habían otras leyes a las cuales yo les pongo acá y muchos le llaman también las leyes morales. Estas leyes sí son 100% aplicables en todo su sentido. Las leyes de moralidad del pueblo de Israel. Aplicables porque el reino de los cielos es característico para ser ejemplo de los demás. Y esas leyes eran características de un pueblo que tenía por Dios al único Dios. Era un pueblo con teocracia, no con democracia, sino con teocracia. Las leyes morales aún en este tiempo están vigentes para los judíos como también para nosotros los cristianos. Y nos guste o no, tenemos que cumplirla cada una de ellas. Estas leyes tienen que ver con la conducta hacia el prójimo, la conducta hacia Dios, la conducta entre nosotros mismos, la familia. Tiene que ver con la prohibición al pecado. Eso tiene que ver las leyes morales respecto a no pecar. Es a esta ley a la cual Jesús se refería. No penséis que yo he venido a abrogarla. Yo no he venido a abrogarla, yo no he venido a derogarla, yo no he venido a anularla. Al contrario, yo he venido a dar fe que los profetas, todo lo que dijeron, yo soy el cumplimiento de todo lo que ellos dijeron. Y yo he venido para dar cumplimiento a lo que ellos anunciaron, como también a lo que ellos enseñaron, pero que el mundo de ese entonces lo tomó de otra manera. Literalmente muchos de ellos, y con un énfasis que simplemente buscaban lo suyo, como los fariseos, los saduceos y los religiosos de ese tiempo, que trataban de cumplirlo al pie de la letra, pero sus vidas eran otras cosas, su interior. Esta ley moral es eterna, es inalterable. A lo largo de todos los tiempos, esta ley no va a cambiar. Por eso dice, ni una jota, ni una tilde. Una jota o una tilde en el alfabeto hebreo se le llama la yot. Yot equivale en nuestro castellano a una jota, valga la redundancia ahí. O en muchos de los casos, ni una jota ni una tilde a un puntito que aparentemente es insignificante. No está hablando el Señor que si tú dices que le estás quitando el acento acá o allá, no está refiriéndose literalmente a eso. Está refiriéndose aún por pequeña que sea la enseñanza. Como por ejemplo, no mentirás. ¿Por qué digo mentira? Porque muchas veces decimos, no, es una mentirita blanca, porque no hace daño a nadie. Es una cosa insignificante. No hay cosas insignificantes, no hay cosas pequeñas. No, todo se va a cumplir y tiene que cumplirse. Jesús dice, no piensen que yo he venido para poner fin a esto. Al contrario, yo he venido para que ustedes aprendan a cumplirlo como debe ser. En el versículo 21 dice así, todavía no nos toca esto, pero dice así Jesús,
Ustedes han oído que se dijo de los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso dijo Jesús. Pero a la vez, luego instruye sobre el verdadero propósito de este mandamiento, de no matarás, lo cual era muy diferente a la práctica de los fariseos y saduceos. Ese no matarás, cuando Jesús dijo, era literal, pero también era en el sentido profundo y en el sentido de moralidad y de cuidado y de autoridad. Jesús enseñó que cuando Dios nos dio la ley, su verdadera intención era que la obedeciéramos de corazón. La obediencia de corazón, no la externa, como la que practicaban los fariseos, es un reflejo de un corazón puro, de un corazón que está decidido a obedecer y a seguir el camino de la santidad. Y para obedecer este mandamiento de no matarás, implicaba el corazón puro, porque no es simplemente el acto de matar externamente. Si externamente no tienes que matar, es cierto, pero internamente primero tienes que pelear tú con ello que se llama el odio. Internamente tú tienes que lidiar con el resentimiento, con la venganza, con el enojo de corazón. ¿Por qué hoy hay tantos asesinatos? ¿Por qué? Porque en el corazón primero se produjo el asesinato, la cólera, la ira, el rechazo. Estos asesinatos de pasiones, porque le dejó, porque ya no lo ama, porque ya no le quiere, porque le traicionó. Primero nace en el corazón y después se ejecuta externamente. Sí, es cierto, no matarás externamente, pero también en el corazón. Y Jesús estableció esto claramente, versículo 22, pero yo les digo que todo aquel que se enoja con su hermano será culpable ante la corte. Miren las enseñanzas de Jesús. No está apelando solamente a lo externo. Está bien, lo externo está mal. Matar está mal. Pero también acá. ¿Dónde comienza el asesinato externo? Acá en el corazón. En el corazón. Cuando Jesús dijo en el verso 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. El propósito original de este mandamiento era evitar la concupiscencia, la lujuria de las personas. Pero esa lujuria expresada en el corazón, Mateo 5:28, el adulterio siempre comienza en el corazón. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no solamente el acto es despreciable, sino aquello de corazón que me lleva al acto. David es un hombre que sí, en el acto falló, pero no primero falla y después lo siente. Primero comienza a sentirlo y a vivirlo y a maquinar. Eso es lo que Jesús dice. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo he venido para que ustedes entiendan que la ley primero se obedece en el corazón. En Marcos capítulo 7, versículo 6 y 9, identifica Jesús el verdadero problema del hombre. Dice, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El cumplimiento de la ley es la esencia de un corazón puro. Aquí en el corazón primero se cumple la ley. Externamente se evidencia, pero del interior del corazón va a hablar la boca, va a actuar el ser humano. Jesús dijo que no hay nada en la ley que quede sin cumplirse, porque de cierto os digo que
hasta que pase el cielo y la tierra, nada va a dejar de pasar, todo se va a cumplir. Pero también lo dice de otra manera. Lucas 6:17 dice lo mismo, pero de otra manera. Dice, es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley se deje de cumplir. Lo que Jesús está diciendo es que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Todo lo que se ha enseñado en la palabra se cumplirá. Ninguna de ellas va a quedar sin cumplimiento. Y nosotros como ciudadanos del reino debemos cumplir los mandatos de Jesús. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. ¿Cuál mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? ¿Los 613? No, ese mandato de corazón de honrar a Dios en primer lugar. Jesús resumió todos los mandamientos en 2, ¿se acuerdan? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Solamente en 2. La pregunta en esta mañana, ¿nosotros cumplimos esa ley? La primera de amar a Dios. ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro corazón o solo con parte de nuestro corazón? ¿Estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Estamos invirtiendo nuestra energía, nuestra pasión en favor de la obra de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón. Este es el mandamiento. Y Jesús no vino para abrogarlo, sino para cumplirlo. Y Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Mi comida y mi bebida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por ello, sus hijos también debemos trabajar en su obra. ¿Qué estamos haciendo? Que Dios nos ayude a cumplir realmente el sentido de obedecer la ley del Señor. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, debemos reconocer que muchas veces hemos desobedecido, Señor, tu palabra. Hemos desobedecido tus ordenanzas. No hemos sido obedientes. Otras, Señor, hemos sido legalistas pensando que es la manera. Y no lo es. Porque tú amas la verdad en lo íntimo. Tú estás interesado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a amarte con un corazón sincero y dispuesto a obedecerte. Ayúdanos. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos.